fuerte el aplauso, así arrancamos. Bienvenida, gente. Como me gusta. Bueno, otro capítulo de Inteligencia Real Argentina. Soy Vero Franco, los saludo, les doy la bienvenida. Y hoy tenemos una entrevista. El estudio se paró para recibirlo. Lo tenemos con nosotros al señor Alberto Coan. Él es político, geólogo argentino, fue ministro de Salud y Acción Social y además 2 veces secretario general de la Presidencia en la administración de Carlos Saúl Menem. Fuerte el aplauso nuevamente para usted. Bienvenido a IRA, Inteligencia Real Argentina. Bueno, es un placer recibirlo, tenerlo acá en nuestros estudios. Un placer, Alberto. Gracias, Vero. Y bueno, para mí también es un placer estar acá y recordar las cosas que han pasado, de la Argentina que uno quiere y las cosas que vendrán siempre buenas, como digo, hay que esperarlo a los países, hay que tener confianza y fe en lo que viene. Y bueno, estamos todos trabajando para que haya un país mejor. Es la idea. Si un país va bien y un gobierno va bien, le va bien a la gente, que es lo que Exacto. uno quiere. Hoy vamos a trazar un paralelismo, porque sabemos que Alberto Coan ha sido la mano derecha de Carlos Saúl Menem en su gestión, en su presidencia. Entonces, hoy por hoy, es como que vemos en muchos aspectos el apellido Menem sonando por todas partes, desde el Congreso, las cámaras, en la política nuevamente. Bueno, Fidel también está, bueno, Fidel es su nieto. Mi nieto. Que está también hoy por hoy encabezando la Carlos Menem. ¿Qué vendría a ser? ¿Como una especie de la cámpora? Como que, Es ¿no? una línea interna dentro Sí. de La Libertad Avanza. Ajá. Mi nieto es parte de la Carlos Menem. Sí, Fidel, que un día lo vamos a tener acá, ¿eh? Y es un hombre, mira, Fidel tiene 19 años. Joven. Yo digo, es un hombre muy activo, muy joven. Yo a esa edad también ya estaba metido en la política. Sí. Y la verdad que uno vuelca, cuando las cosas se hacen con pasión, y yo creo que él hace la política con pasión, yo creo que tienen un resultado que es bueno para la gente, para los que creen en ellos. Así que yo insisto de que tiene que seguir adelante, los jóvenes tienen que participar. Es difícil, no es fácil porque también muchos quieren llegar y no los dejan, hay muchas trabas en el camino. Es un camino complicado, Alberto. Todos ¿Cómo hemos fue tenido para vos? trabas, Vero. Sí, el desafío es sortear Nosotros esos obstáculos. Teníamos una mesa que se llamaba Menem Presidente, una vez me echaron a mí. Me volvió a poner ahí Menem, Carlos Menem. Sí. Pero bueno, ¿sabe qué pasa en la política? Está formado... Yo aprendí en el colegio que no hay que juzgar a las instituciones por los pecados de algunos de sus miembros. Y la política está formada por gente, la gente tiene pasiones, odio, rencores, envidia. Hay que pelear. Bueno, hoy hablamos, la envidia es el impuesto al éxito. Además, a veces la sociedad no te perdona. ¿Cómo fue ser esta mano derecha de Carlos Menem? Imagino las papas del fuego que le ha tenido que sacar tantas veces. Y hoy hay hay un paralelismo con lo que fue el gobierno de Menem, hoy lo que quiere suscitarse aquí en el gobierno actual. Porque Menem, ¿qué era? Menem no era libertario. Menem era un peronista convencido de lo que había que hacer. Él privatizó como quería Perón en un momento determinado. Él indultó como hubiera hecho Perón en un momento determinado. Sí. Menem había pasado 6 años preso. Nadie pasó 6 años preso con la dictadura militar. Claro, mucho antes, Claro. incluso de ser diputado. No. Senador Menem de nunca La fue Rioja. diputado, nunca tuvo un cargo electivo. Menem fue Antes de ser presidente. gobernador. Perdón, exactamente. Gobernador de La Rioja. Exacto. Correcto, me retracto. Y él era un luchador. Sí. Y a mí me enseñó cosas. Hay 2 valores fundamentales que yo le enseño a los chicos. Ser leal y agradecido. El resto tiene que ver con la mentalidad humana. Es muy difícil el ser humano en su expectativa, ¿viste? La gente quiere mejorar, quiere hacer, a veces no le importa cómo. Pero leal y agradecido, con esos son 2 valores muy importantes. ¿Hizo bien Menem en privatizar empresas argentinas? Sí, mira, cuando Menem llegó al gobierno, todos los medios estaban en manos del Estado. Todos los canales de televisión, Sí. toda la radio, todo. Y él privatizó sin condiciones.
Así fue que algunos después le pegaron. Bueno, sí, también han venido empresas del extranjero, como Sí, las telefónicas, las España. mayores inversiones en la Argentina en la época de Menem fueron de Europa. Francia, España. Así es. Y Menem hizo una alianza estratégica con los Estados Unidos. Yo creo que era lo mejor para el país en ese momento. Que se podría haber hecho más, seguro. Que se podría haber hecho mejor, seguro. Pero en 10 años un país no se cambia. Y eso es la realidad de toda la historia esta, ¿viste? Vos necesitas siglos. Sí, bueno, en 1994 también se firma el Pacto de Olivos, por lo cual después es reelecto. A diferencia, antes eran 6 años de presidencia, posteriormente pasaron a ser 4, en 1995 es reelecto. Y bueno, ahí sí viene un cambio en Argentina, porque ¿cómo termina el gobierno de Menem para pasar a esa diferencia abrupta que fuimos, ¿no? Con lo que fue la alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza, que fue un desastre absoluto, total? Porque Menem entonces, su gobierno, su mandato, lo termina en crisis. No lo terminó en crisis, lo terminó con estabilidad. Dejamos 35.000 millones de dólares en el Banco Central. El poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Eso es una... El poder no se comparte. ¿Hoy se está compartiendo el poder? No sé. Yo creo que no. Pero bueno, eso es el concepto que yo aprendí con Menem. Y él terminó gobernando hasta el último día. Dejamos plata en el Banco Central. Después, lo que vino después fue una falta de conducción. Toda empresa necesita conducción. Absolutamente, y líderes. ¿Y qué le pasó que el pueblo argentino no vio la propuesta de Menem frente a la victoria en su momento de la Rúa? Bueno, la victoria de la Rúa. Yo diría que era la que era la antítesis. Sí, pero era más la falta de oferta más que la demanda. Y como suele pasar. Como suele pasar. Me acuerdo el eslogan: vengo a acabar con la fiesta de unos pocos. Sí, pero... Y después fue la fiesta, el desastre de muchos. Yo diría que sí, ya está, hay que seguir para adelante. Los países no se hacen de una sola vez, se hacen de muchas veces, de mucho tiempo. Y qué loco que siguen pasando los gobiernos, los presidentes, y el que viene no sigue con la plataforma, con lo que viene trabajando el gobierno anterior, sino constantemente son cambios. El que privatiza después no privatiza, y es como que hay un desorden institucional tan grande. Ahora, lo que vemos hoy en día, que viene en unos aspectos como a quererse copiar un modelo anterior, que para algunos tuvo éxito y que para otros fracasó. Eso queda en el libre albedrío de cada quien, en la forma de pensar y de ver la Argentina en perspectiva de cada ciudadano en forma particular, y es todo aceptable. ¿Qué vemos hoy en día con este gobierno que tiene de aquellos años 90? Además de los apellidos, ¿no? Yo diría que la necesidad de transformación, la decisión de transformación. ¿Pero viene de un modelo anterior esto o hacen falta ideas nuevas? No. Yo creo que las ideas están buenas. A veces la forma es lo que uno no entiende, porque uno también es grande ya y no entiende esa forma. Pero yo creo que el fondo está bien. El fondo, que hay que transformar el país, que hay que convertir este país en un país que trabaje. Resulta que ahora estamos, hoy es 24 de marzo, una fecha difícil para los argentinos. Exactamente, iba a ser mención. Hoy es feriado. 24 de marzo, una fecha sumamente significativa. Sí, pero hoy es feriado, no se trabaja. Exacto. Dentro de unos días hay un paro general de la CGT. Lo que tendría que estar creando trabajo están haciendo paro. ¿Qué opina del paro de la CGT? Totalmente en contra. Estuve toda la vida en contra de los paros. ¿A Menem le hicieron muchos paros en su momento? No hubo muchos paros. Le hicieron mucho a Alfonsín, le hicieron mucho a De la Rúa, pero a Menem no. Pero bueno, habíamos privatizado las empresas con el acuerdo de los gremios. No nos olvidemos que estaba la propiedad participada. Por eso no había paros. No había paros, pero no había paros porque no había necesidad, no había inflación, no había... Vuelvo a insistir, un país se arregla trabajando, peleándose lo menos posible uno con otro y yendo para adelante. Claro. Y hoy no hay arreglo con los medios, con los gremios. Yo creo ¿A qué se debe este paro? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión son paros le merece? políticos, la verdad que... ¿Es así como el primero significativo porque es un paro general? La verdad, Vero, que si hubiera transporte, el paro fracasa.
Claro. No nos olvidemos, si hubiera transporte. Es Lo que fundamental. pasa es que con el transporte se limita la concurrencia de la gente. Bueno, ¿movés o no movés el país? Claro, pero volvemos a lo mismo. Si hay transporte, ¿por qué no dejan el transporte andar? Porque el paro fracasa. Porque la gente ¿Por quiere qué? trabajar, porque no quiere más estar de vacaciones, nadie le gusta estar en la casa pasando necesidad pudiendo trabajar. Entonces cada uno que pide por trabajo, qué sé yo, ¿por qué paran? ¿Qué le parece que está haciendo bien este gobierno? Mire, hasta ahora yo diría que está estabilizando la economía, está poniendo reglas de juego, está poniendo un poco la ¿Cuáles ley. serían esas reglas de juego y a Bueno, qué costo? no se puede cortar las calles por ley. No Va a se haber puede un paro quemar- ahora. Claro, no se puede cortar las calles por ley, no se puede quemar patrulleros, es la ley. Eso está establecido en la Constitución, que No, a no, y en veces las la leyes. Constitución... ¿Sabe qué pasa, Vero? Tenemos más de 20.000 leyes, con una ventaja, no cumplimos casi ninguna. Entonces, si usted sabe que no se pueden hacer cosas que se hacen, Es una sociedad transgresora. ¿cómo? Estamos también viviendo en una sociedad transgresora. Ahora, Puede ser. ahora en cierta parte dormida, pero en su momento, a ver, Pero ¿qué es una sociedad transgresora? una sociedad que, por ejemplo, que rompe con las leyes. Y bueno, Hoy pero la veo una sociedad tranquila en ese aspecto. la convivencia es parte, ¿sabe qué son las leyes? La forma de que haya una convivencia pacífica entre la gente. Absolutamente, claro. Y el derecho viene a normar Claro, justamente no se para puede vivir en cruzar, armonía. no se puede cortar la calle, ¿para qué? Para que el que quiere transitar pueda transitar. No se puede quemar un patrullero, ¿por qué? Porque después me quejo de la inseguridad cuando estoy atacando a los policías. Yo creo que tiene que haber menos leyes de cumplimiento efectivo. Tampoco hay país que sea ejemplo para mí, pero yo creo que las provincias tienen algunas leyes de cumplimiento efectivo, tienen un sistema distinto de funcionamiento que el que a veces vemos nosotros en la capital. La capital está rodeada por un conurbano, fíjese que hay más riojanos en el conurbano bonaerense que en la propia Rioja. Hay más santiagueños, hay más... Acá ha habido una concentración de habitantes muy grande en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Buenos Aires, que lo que hace es traer miseria. Porque nosotros siempre peleamos para que las industrias se radicaran en el interior. Fue el acta de reparación histórica. Eso significó que en La Rioja había industria, que San Juan, que San Luis. Y después se terminó el régimen. Yo favorecería a los que se quieren radicar en el interior. Fíjese que bajo de la lumbrera. En el interior también a veces sentimos que vivimos como en otro país. El interior es muy tranquilo. El foco de atención siempre está en Buenos Aires. Sí y no. Si me permite disentir. Sí. Sí, por no, supuesto. yo digo porque uno cree que está en Buenos Aires. Pero yo conozco bien el interior de la Argentina, he recorrido 50 veces el país. Y le diría que cada uno quiere vivir bien donde está. Ayer estaba hablando con un agente de la provincia de Buenos Aires. Pero yo, por ejemplo, Alberto, veo que en las provincias no se movilizan, que es como que les sigue la vida. Claro. Como que el foco siempre está puesto en Buenos Aires, cuando hay una protesta, una movilización. Bueno, los miércoles la movilización por los jubilados, que también no quiero pasar por alto ese tema, que los otros días, bueno, fue terrible igual lo que pasó con este fotógrafo pero la movilización y con esta con los viejita de jubilados 87 también hubo años. barra brava, hubo montones de cosas que yo creo que no se pueden mezclar. Yo estoy de acuerdo Es que se pierde el objetivo de la movilización. O sea, cuando hay tintes... Creo que el que quiere movilizarse por algo lo puede hacer dentro de las reglas. ¿Es justo que la gente la 9 de julio los negocios no puedan vender? No, no es justo, porque están ahí para vender. Pero bueno, cuando hay estas movilizaciones, todos estos líos, tienen que cerrar. Y bueno, pasa siempre lo mismo. Las reglas son para cumplir, si las leyes son para convivir. Si uno no cumple las leyes, no se puede convivir. Se dificulta. ¿Y qué cree usted que está haciendo mal hoy el gobierno? Más allá que hablamos de las formas, que coincido, porque necesitamos un Estado como cabeza visible, política de una sociedad, que es quienes nos representan y somos nosotros, el pueblo, quienes los ponemos ahí. Ahora, ya cuando el nivel de violencia y agresión es constante a minorías, a periodistas, a determinados grupos sociales, la verdad que
no se entiende y el mensaje no es claro. Más allá, saquemos el tema de las formas, habla el gobierno de cambios, hacen falta, por supuesto, nuevas recetas, sin duda, pero ¿en qué está fallando hoy? Porque hay mucha gente que la está pasando Yo creo mal. que cuando uno transmite, por eso hablo de la forma, no se puede transmitir, no digo violencia, pero desencuentros. Cuando uno transmite de la más alta esfera desencuentros, la gente está desencontrada. Entonces yo creo que hay que transmitir tranquilidad, esperanza, hay que transmitir ganas de trabajar, vuelvo a insistir en el paro y en los feriados. Yo creo que eso es lo que tiene que hacerse. No, es lo que hicimos nosotros. Menem estuvo 6 años preso, y mal preso, nadie está bien preso, pero él estuvo mal, en malas condiciones, y bueno, pero salió y tuvo un discurso pacifista. Hubiera sido muy fácil para nosotros. Menem, por comenzar a hablar respecto a él, tenía otra personalidad, tenía las ideas claras, era él el presidente. ¿Era él el presidente? Él me enseñó, entre varias cosas, que el poder no se comparte ni aún con quien se duerme. Claro, bueno, exactamente. Pero hoy vemos, en cierto aspecto, como una disociación respecto al poder. O sea, como quién tiene el poder. Entonces, ya el mensaje tampoco es muy claro que digamos. Y por otro lado, la esperanza apostada ¿en qué? Porque uno puede tener esperanza cuando la cosa es clara. Hoy sabemos que la gente sí tiene muchas ganas de trabajar, de crecer. Uno, ¿qué más quiere que al país, al gobierno le vaya bien para que a los argentinos le vaya bien? Incluso hay gente que está acompañando también el gobierno, que está cambiando sus dólares, porque a nivel laboral los sueldos, la verdad, en la clase media no están alcanzando, ha dado un escalón hacia abajo la clase media. Entonces, ¿qué les podemos decir para apostar a ese camino de esperanza hoy frente a toda esta situación, ¿no? ¿Qué se le puede decir a la gente? Usted que ha estado también en un gobierno que cambió a la Argentina, porque salió del 89 bastante mal. Pero cuando llegamos nosotros al gobierno había el 5.000% anual de inflación. Así es, tremendo. 5.000%. Alfonsín no terminó el gobierno, fue un desastre 6 meses total. Antes nos encontramos con el gobierno encima. Absolutamente, bueno, sí. Que todo puede mejorar. ¿Qué le puedo decir a la gente? Todo puede mejorar. ¿Cuál fue la receta? Creo que fue firmeza, trabajo y continuidad. Recuerda el 3 de diciembre del 90 fue el último golpe militar. No hubo más golpe militar. Menem ordenó reprimir el golpe militar. Seineldin fue preso con prisión perpetua. Bueno, y así empezó a poner las cosas en orden. Después se privatizaron empresas con el acuerdo de los gremios. Nunca tuvimos un conflicto. Firmeza, decisión, continuidad son los elementos que necesita un gobierno, cualquier gobierno o cualquier país para mejorar. Después hay países que han pasado por guerras terribles, qué sé yo, España, la guerra civil, Estados Unidos, la guerra civil, Europa hoy está metida en una guerra terrible. Tremendo. Entonces yo digo, demasiado, nosotros hemos tenido guerritas, nunca una grande. Nunca como lo que se está viviendo entre Ucrania, exactamente, por ejemplo, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel. Olvídate. Todas sí. locuras que yo cada vez que me hablan del o las hambre catástrofes en el mundo, que de repente pasaron en Japón, se levantan. ¿Y qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Que hay que trabajar. En vez de hacer feriados y paro, hay que trabajar. ¿Usted cómo ve a la gente, a la sociedad respecto a la década del 90? ¿Cómo responde el pueblo a hoy en día? El pueblo siempre responde bien. Eso de que el pueblo echa a los gobiernos, mentira. Yo creo que los gobiernos... ¿No pasó un poco así con lo de la Rúa, por ejemplo? No, de la Rúa gente fue se una cuestión cansó, acá en la capital. La gente se cansó de las mentiras, Mire, de las falsas con ese promesas. criterio vamos a decir que la gente estaba de acuerdo con el golpe del 76. Y yo tampoco creo. Hay gente que está de acuerdo con los cambios de gobierno y gente que... Pero la mayoría lo que quiere es trabajar en paz. Yo digo de que... Y que los dejen trabajar. Hay que trabajar y trabajar en paz. Y que nadie lo asalte en la calle. Y que pueda levantarse a las 4 de la mañana, como se levantan muchos amigos míos para tomar el tren en Morón.
y no tener miedo. Entonces todo eso va con, yo como le diría, con la vigencia del sistema. El sistema dice que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Imagino que muchas veces ha tenido a Carlos Menem al lado. Mira, Carlos, me parece que esto va por acá, ¿no? Consejos si bien dados, si bien tomados en su momento. Hoy sí lo tendría Javier Milei adelante. ¿Qué le diría? Mira, Javier, esto por acá no va. ¿Qué le diría Javier hablando en privado respecto a la gobernabilidad que en principio estaría en sus manos? Al menos así lo dispuso el pueblo. Decirle que tiene que hacer alguien que ganó por el casi 56% no es fácil. Yo lo que haría es que hay que estar más pendiente del país, más encima de lo que pasa en el país, de lo que pasa en las provincias. Pero si te pones a pensar que Milei ganó estas elecciones recorriendo solamente 6 provincias, que nosotros recorrimos 200 veces el país. Hoy cambiaron los sistemas con los medios de comunicación. Bueno, hoy está la ventana al mundo. Javier Milei también ganó las elecciones por esto, y bueno, que es lo que no vio otro partido político, por las redes. Es lo que hay que adaptarse. Pero son los tiempos de hoy, sin duda. Es lo que hoy... Y la juventud que también lo acompañó y que creyó. ¿Y qué cree? Te digo porque yo trato mucho con jóvenes. Yo le hablo de lealtad y de agradecimiento. Son los dos valores para mí principales. Ser leales con alguien o con una idea y agradecer lo que la vida te va dando. Con esas dos cosas hay que seguir para adelante. ¿Viste? Yo no quiero caer en un consejero, porque a mi edad... Pero una opinión, porque también usted ha tenido su experiencia, ha sido un político sumamente relevante durante las presidencias de Carlos Menem, y por más que lo tome o no, porque sabemos que a Javier Milei le molestan las opiniones o los consejos cuando no van alineados a lo que ellos pretenden, pero ¿qué le diría realmente? Porque veo como que últimamente lo de las bitcoins, bueno, lo que pasó los otros días, sin más, que está este colega, que no importa el tinte político, es una persona. La verdad que es gravísimo lo que pasó por sacar una foto. Sí, tremendo, y a mí los tintes políticos no me importa lo más mínimo si estoy hablando de que fue una persona que estaba haciendo su trabajo. Y por otra parte, lo que pasó con esa anciana de 87 años es lo mismo que yo le pego a una nena de 3 años. Es injustificable. Es ¿no es cierto? Porque o sea, para mí al delincuente, todo el peso de la ley al delincuente y al que está por fuera de la ley. Ahora, a una vieja de 87 años. ¿Y qué hacía ahí? Con todo ¿Pero respeto. no tiene derecho a estar ahí? Sí, pero no sé si pegarle a los escudos de la policía. Ojo, no quiero justificar lo que pasó. No, es que no se justifica en lo más mínimo, porque es lo mismo que a mí me insulta una nena de 3 años y yo me dé vuelta y le pegue. O sea, volvemos a lo mismo. Es como que hay una línea muy delgada. Pero son momentos de mucha tensión. Ahí está. La fuerza de seguridad, la policía pasa momentos muy difíciles. Los escupen, les gritan de todo, les tiran de todo. Hay 22 policías heridos. Entonces hay algo que se está haciendo mal, Alberto. A ver, para que pase esto, hay algo en la gestión que está fallando. Concretamente, ¿qué sería? ¿Qué consejo hoy, que lo tome o no lo tome, le podría dar al gobierno de Milei? Hagan lo mejor posible para que le vaya bien en las elecciones de septiembre. Porque la única forma, la democracia que tenemos de discutir, más allá de las manifestaciones y de los feriados y de qué sé yo, es con las elecciones. Otra forma no hay. La democracia es lo menos malo. No digo que sea la solución de todo, pero es lo menos malo. Ya había un Churchill, el primer ministro inglés, decía que era como el horizonte. Algo muy lindo de mirar, imposible de alcanzar. La democracia plena no se alcanza nunca, porque siempre va a haber alguien que mande, siempre va a haber alguien que necesite, siempre va a haber alguien que perdió, siempre va a haber alguien que ganó. Ejerzámosla. Yo no conozco ningún otro sistema mejor que la democracia. He vivido todas las dictaduras que se le puede ocurrir, acá y afuera. No, es la democracia. Es la democracia, apuesto y sigo la misma línea. Y ahora, por otro lado, ¿qué le diría que no siguiera haciendo? ¿Qué siente usted que está haciendo que es lo que está provocando un cortocircuito? No, yo creo que desde arriba hay que transmitir firmeza y paz y tranquilidad. ¿Y se está transmitiendo eso hoy? A veces creo que no.
Y no es responsabilidad solo del presidente. Claro. Hay algunos que hablan en nombre del presidente. Mira, Sí. yo le enseño a mi nieto y a los Totalmente, chicos. sí. Yo le enseño a mi nieto y a los chicos. Yo si alguna vez en otra vida tengo una responsabilidad, 3 cosas voy a decir. Nadie me representa, nadie puede cobrar nada en nombre mío, ni nadie puede recibir nada en nombre mío. Con esas 3 palabras me evito el 80% de los problemas. Muy bien, me encanta. Sí, ojalá lo pongan en marcha. Ha tenido muchos momentos, imagino, y muchas anécdotas con Menem. Una que se pueda contar o que no se pueda contar tanto. Igual estamos acá entre nosotros. Algo que usted recuerde que diga, no, este era Carlos. A ver, por ejemplo, ¿qué podemos contar así para dejar en la historia? No voy a decir alguna infidencia, pero algo así, que digas, este era Carlos. Bueno, en esa época nuestra estaba Ante Garmaz. Ante Garmaz. Expliquémosle a los jóvenes que están. Claro, era un modisto famoso, que tenía un programa de televisión. Sí. Tenía programa de televisión. Y Así él hacía es. corbatas. Sí. Él era un hincha fanático de Boca, Ante Garmaz. Y yo soy socio vitalicio de Boca. Ajá. Y Menem era fanático de River. Sí. Cuando perdíamos, yo me acuerdo que le decía al granadero de la entrada, ni una sonrisa porque terminás trasladado. Pero cuando ganábamos, yo iba a la reunión de gabinete con las corbatas de Boca, que a Menem le daba una bronca bárbara. ¿En serio? Sí, no, Menem era fanático de River, fanático. Fanático, tremendo. Fanático total. Sí. Hemos hecho Y usted de muchas Boca, wow. ¿Y se entendían? No entendían, porque ¿sabes? Nunca los presidentes son perfectos. Claro. Algún defecto tenía que tener. Y bueno, pero sí, la verdad que... Sí. Mira, yo empecé en La Rioja con Menem en el año 73. Sí. Cuando me recibí de geólogo, fui a trabajar. Y toda la vida estuve con él. Y cuando él se retiró, yo me retiré. Porque yo creo que los proyectos hay que tomarlos con pasión y con lealtad. Yo no me veía trabajando para otro. Y tuve ofertas, pero no me veía trabajando para otro. Y bueno, yo estoy contento, feliz, agradecido a la vida por todo lo que he vivido. Después anécdotas, tanta anécdota. Fuimos a comer con la reina Isabel de Inglaterra y hay una lista de elementos, de cosas que no se pueden hacer. Claro, Tocar protocolo. a la reina, darle la mano, qué sé yo. Menem le puso Sí. el poncho, la abrazó, la besó, un lío fue. No Pero fue lío. quedaba bien, era muy seductor. Y él era muy natural. Claro. Yo me acuerdo que nos Porque era decían, no, él. Menem se tiene, es como, algunos dicen de Milei, no, Menem se tenía que cortar la patilla, el pelo, esto, no usar los trajes. Déjenlo, él fue evolucionando con el tiempo, se acortó las patillas, empezó a usar ropa realmente muy buena. Y bueno, eso fue la evolución de Menem con el país. Yo creo que hay que darle tiempo a los gobernantes. Yo Milei lo conozco hace rato, la primera conversación, y lo reconoció Milei cuando pusieron el busto de Menem. La hice yo con Milei, con Menem, el enganche con Milei. Bueno, yo creo que está bien lo que hicieron, está bien lo que Milei está haciendo es su personalidad. ¿Vamos a cambiarle la personalidad a alguien en una altura determinada? No, pero también a veces uno pide que deje de parecerse al panelista de los programas de donde salió, que era un conventillo, y que se ponga la investidura de presidente. Siendo panelista sacó el 56% de los votos. Déjalo así, lo que quiero Pero que ahí cambie. se sumaron también los votos del PRO, no fueron solo de ellos. Bueno, Se sumaron pero los no votos del importa. PRO y mucha gente igual se 56. sintió muy traicionada. Yo Con creo que todo si a la gente- el desbarajuste y el desmadre que se hizo en esas elecciones. Fue Pero, todo muy sucio. en Y hay mucha septiembre- gente muy enojada que se siente traicionada y yo lo entiendo, porque se Puede portaron ser, muy mal. Puede ser, pero hay mucha No gente solamente con la gente, sino también con comunicadores. muy apasionada. Bueno, pero los comunicadores también tienen sus propias opiniones, yo creo que está bien que las den. Eso me parece bárbaro. Sí, pero también haberlo escuchado, darle el espacio, que Vamos te a diga verlo en una cosa, septiembre. que haga Vamos a ver en otra. septiembre. Exacto, las urnas Es la única forma sí, que yo hablan por conozco. sí mismas, hablan por sí Porque mismas. peleamos durante años para que se fueran el gobierno militar. Y bueno, después, ¿qué otra cosa tenemos que no sean las elecciones? ¿Por qué se dice tanto que hoy parece que estamos viviendo una dictadura? ¿Por qué hay gente que dice eso? Bueno, ¿Qué porque hay siente? gente- es ¿Qué le gratis, parece a usted? Muchas veces es gratis hablar. Hablar es gratis. Yo digo, si no me gusta mi ley, y formo un partido político.
Lo mismo con el tema del gremialismo. ¿Por qué no formás un partido político y te presentás? ¿Por qué vas a suspender el transporte el día del paro? Deja el transporte a ver si la gente quiere paro o no. No, porque van a decir, no, la gente quiere paro, por eso nadie puede trabajar. Nadie puede trabajar porque no pudo. Esperemos que pase y sí, que sea todo de la forma menos nociva posible, porque después los daños colaterales están y la verdad que ya la sociedad está cansada. Hay un tema que no quisiera pasar por alto, Alberto. Hace poco se cumplieron 40 años del fallecimiento de Carlitos Menem, del hijo de Carlos Menem. Todavía hay una incógnita, hay una incertidumbre en la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Carlitos? Mira, aparte de las incógnitas o las dudas, está el informe del juez. El juez dijo que fue un accidente. Yo no quiero entrar en otra cosa. Siempre ha pasado lo mismo. El hijo de Hassan el-Assad, el presidente de Siria, también murió en un accidente aéreo, se dijeron 1000 cosas. Miles de cosas se han dicho siempre. ¿Menem falleció pensando que fue un accidente? Yo digo que Menem tenía su propio... Mira, hay una cosa que es real. Hay una palabra para definir la muerte de los padres, sos huérfano. Hay una palabra para definir la muerte de la mujer, sos viudo. No hay palabra que defina la muerte de un hijo. No hay palabra. Entonces, yo creo que lo quiero dejar ahí en el buen recuerdo, en el cariño que yo tenía por Carlito y nada más. Porque después el resto son especulaciones. ¿Cómo era la relación de Carlitos y Carlos? Bueno, nunca es tan lineal y fácil la relación entre un padre y un hijo. Más un padre... Como las hijas con las madres también. Como las hijas con las madres. Yo tengo un hijo varón, así que esa me la perdí. Yo tengo un hijo varón también y no es fácil a veces, pero bueno. Sí. La hija con la madre, la hijo con los que es todo un lío. Pero, no, las familias son un lío. No, pero las familias son un lío. ¿Sabés qué suerte después, vos también, si Dios quiere, lo vas a tener? Vienen los nietos. Algún día. Falta, falta, por favor. No, vos no sabés. Sí. Los nietos te resuelven todo. Yo a veces le digo a mi hijo, la verdad que viendo a los nietos, yo me digo, ¿para qué tuve hijos? Para tener nietos. Y bueno, pero no, pero la verdad estoy muy feliz con la familia que tengo, claro, sí. Con los hijos que tengo, la mujer que tengo, con todo. Pero bueno, la vida es una sucesión de alegría y tristeza. Y hay que sacar un balance. Yo puedo decir que he pasado una vida difícil, complicada, sí, dolorosa. Bueno, usted también tuvo un accidente muy significativo, sí, que vamos a desmistificar porque también se habló de que fue un atentado, fue un accidente. Contémosle a la gente después de 50, 40 años qué pasó. No, es fácil. Yo toda la vida casé, toda la vida anduve con armas. Sí. Me gustaba cazar, me gustaba tirar, qué sé yo. Y bueno, en ese momento estaba con la cabeza explotada por 1000 cosas. Mira, es como cuando uno está con la cabeza explotada, no hay que manejar, claro, hay que tener cuidado cuando uno cocina porque se te caen las cosas. Y bueno, a mí se me cayó un arma y se disparó. Y tuve la suerte, después de meses de terapia intensiva, de coma y qué sé yo, de salvarme porque también me permitió bajar la velocidad. Yo venía en un túnel a 500 kilómetros por hora y a esa velocidad no ves nada a los costados. Chocas. Entonces ahora yo te diría que hago lo que quiero con lo que quiero. Y eso también es parte de cambiar la velocidad. Ojo, lo veo bien. Yo lo veo a mi nieto con 19 años que anda a 20.000 kilómetros por hora. Y es que es la edad y es la forma también porque está incursionando, está en la política, está con este nuevo movimiento. Pero pasa con los chicos. Hoy veía acá unos chicos que hacen MMA. Sí, y los veo nuestros con compañeros. Una pasión. Sí. Lo vi con una pasión que me encantó verlo. Es contagiosa. Contagiosa, pero es por la edad, por la dedicación, por la pasión. Uno siempre tiene que tener pasión en la vida, porque las cosas que se hacen con pasión se hacen bien. Eso es para mí. Y las cosas que se hacen con pasión, con ganas y bien hechas son las que trae los frutos, ¿no? En cuanto a los objetivos que uno busca. Y esto para ir cerrando, hay mucha juventud hoy acompañando a la política, enhorabuena también, ¿no? Pues mucho olor a naftalina en el Congreso. siguen ahí muchos atornillados y es bueno también que haya un refresh.
este nuevo movimiento, la Carlos Menem, por lo que pudo hablar con Fidel, con su hijo. Perdona, sí, con su... Bueno, lo que pasa es que también la política, como hablábamos recién, no te da tanto tiempo disfrutar los chicos y todo. Hoy está disfrutando su nieto como también un hijo. Totalmente. En su momento. Enhorabuena. Entonces, ¿qué es lo que le comenta? ¿Hacia dónde van? ¿Qué quieren? Mira, ¿cuál es el objetivo? Él está trabajando todo el día con la política. Sí, porque mucha gente no lo sabe lo de este nuevo movimiento. Abogacía. Sí. Y ya le he dicho, vos te tenés que terminar la carrera porque si no te voy a correr con un palo. Muy bien. Digo, los padres decimos, ¿no? La ley del palo. Sí. Y bueno, lo único que le he dicho, ya te va a tocar la época de los desencantos, de las traiciones. Te va a tocar. Porque a medida que uno va creciendo van pasando esas cosas. Sí. Pero no aflojes en lo que crees. Y bueno, leal y agradecido a lo que siempre le he dicho y es lo que es. Yo veo muchos chicos que están con esa pasión. Muchos chicos. Eso de que la juventud hoy se dedica... No, mentira. Hay mucha juventud que quiere participar, que quiere hacer cosas. Y bueno, a mí me alegra eso. Yo la verdad que creo en el mundo que viene. De acá a 50 años esa juventud va a tener 70 años. Yo no lo voy a ver, pero tengo total fe que va a ser mejor un poquito de lo que tenemos hoy. Muy bien, y con objetivos y convicciones firmes, exactamente. Alberto, bueno, hoy es un día muy particular, 24 de marzo. ¿Qué le podemos decir al pueblo argentino? Que es una cosa que no se va a repetir, por suerte, a Dios gracias. Que no se va a repetir. No se va a repetir. Pero no se va a repetir porque no se tiene que repetir, porque ya pasó. Porque no hay que olvidarla para que no se repita, pero tampoco hay que vivir solamente con la cabeza puesta ahí. La cabeza tiene que estar pensando en cómo mejorar, no quién tiene la culpa de esto, quién tiene la culpa de lo otro. Y no repetir errores. ¿Cómo? O sea, no repetir errores. Mirar a veces aparte, hay que ir para adelante mirando el espejito Verónica, retrovisor. Nadie nos va a contar a lo de mi generación lo que fue la dictadura militar, lo que fue los atentados del Montonero, porque hoy veo montoneros que están hablando, dando cátedra por televisión y digo, ¿cómo es esta historia? Si yo sé lo que son, ¿y por qué están vivos? Porque algo pasó. Entonces, ya está. Terminémosla con esta historia de la memoria permanente de lo malo. Hagamos memoria de lo bueno también. Bueno, mucha gente sabe, yo soy consultora psicológica y el aparato psíquico tiene un mecanismo que se llama la censura. Cuando dormimos, a veces nos despertamos y a veces recordamos nuestros sueños y a veces no, porque la mayoría de nuestros sueños son de naturaleza hostil. Entonces, bueno, la censura es ese guardián de la salud mental que hace que no recordemos todo. Y a veces está bueno seguir para adelante y algunas cosas, sí tener en cuenta lo que pasó y recordar para no volver a repetir, pero no afianzarnos a un recuerdo que no nos deje avanzar. Porque si vivimos estancados en un pasado, es muy difícil que transitemos victoriosamente un presente para alcanzar un buen futuro. La verdad que ahí se complica. Enorme placer y... Antes de irse, le voy a pedir, por favor, en nuestro libro de frases de recuerdos, esa frase que lo acompaña hace mucho tiempo o no, porque bueno, la vida es movimiento y también uno va cambiando, ¿no? de ideas, en cierta forma, lo que no hay que perder es la esencia. ¿Cuál sería esa frase que lo acompaña y ese mensaje que le podemos dejar a nuestro público, a la gente que nos está escuchando? ¿Qué sé yo? ¿Cuál de todas? Debe haber muchas, los consejos que le da a sus nietos. Yo insisto con la lealtad y el agradecimiento. Porque creo que son dos elementos importantes para mí. Bueno, hay muchos cargos políticos que también se otorgaron, no por, digamos, por una cuestión de idoneidad, sino por una cuestión de lealtad. Sí, pero tampoco han sido agradecidos muchos. Falta tanto agradecimiento, ¿no? La gente, el ser humano, tiene que ser más agradecido. Ante todo con Dios, me parece. El ser humano es lo que es. Antes que Dios se enoje. Y no lo que queremos que sea. Es lo que es y no lo que queremos que... Y sí, muchos. Es verdad. Reconocer nuestros errores, qué difícil. Hay mucho egocentrismo en la gente y también en la política.
En la vida, también en tu profesión. Sí, en muchas profesiones, y yo creo que eso es un obstáculo. Cuando empecemos a tener más referencia respecto del otro, escuchar más. Por algo tenemos dos oídos y una boca, muchas veces digo también, ¿no? Tanta gente que habla, habla, y lo que hace falta también es acción, gente, acción. Para hablar, como lo escuché a Santiago los otros días, para hablar, den cátedra y escriban libros. Más acción, es cierto, totalmente de acuerdo. Así que Santiago, también le quiero mandar un saludo grande. Lo conozco hace muchos años, Santiago. Pero bueno, no necesariamente hay que coincidir para ser amigo. A veces se puede disentir y ser amigo. Bueno, cuántas veces digo también, y lo he dicho públicamente, que bienvenidas sean las diferencias, porque desde allí se construye. Si no, sería todo demasiado aburrido. Alberto, enorme placer, un gusto. Bueno, como dije anteriormente, es el primer capítulo de varios porque te vamos a tener otra vez cuando acá. Quieras. Muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto, muy buena semana y nos reencontramos ¿dónde? Aquí en IRA, Inteligencia Real Argentina. Soy Vero Franco, los saludo y por supuesto siempre sí, a las 22 horas, por supuesto. Chau.